que no tenemos un conflicto con las emociones. Es decir, las emociones no son un problema. Las emociones no son algo ni negativo ni positivo. Las emociones son emociones, los sentimientos son sentimientos, y cuando entramos y profundizamos en ello, cuando lo empezamos a sentir desde nuestro corazón, lo que sentimos, y empezamos a conectar con ese cuerpo emocional, nos damos cuenta que realmente las emociones no son ni negativas ni son positivas. Las emociones son emociones, lo que sentimos es algo absolutamente real, ya creo que lo he dicho en algún otro vídeo, y como nuestras emociones y nuestras sensaciones están muy bloqueadas, están muy obstaculizadas por la mente, porque hasta ahora hemos estado abordando las emociones desde un plano mental, queriendo desde la mente comprender lo que sentimos, tratando de utilizar nuestro pequeño cerebro mental para tratar de interpretar todo el tiempo lo que sentimos. Y realmente, en la medida que liberamos más esas emociones, en la medida que empezamos a sentir más las cosas y pensamos mucho menos, vamos a poder comprender mejor las emociones, vamos a poder entender realmente lo que son. Porque cuando utilizamos nuestra sabiduría y no nuestra mente, podemos entender mejor lo que sentimos. Porque las emociones tienen mucha veracidad, es decir, están porque tienen que estar, existen porque tienen que existir. Es decir, yo sé que la gente le tiene mucho miedo al miedo, y hablamos del miedo como una cosa negativa, ponemos que hay no sé qué, que los temores, que no sé qué, que el pánico, que no sé qué, cuando no sé qué. A ver, hay extremos, por supuesto, dentro de las emociones, pero tienen que ver con malas experiencias, tienen que ver con malas vivencias, pero eso en sí no hace mal, no hace mala per se una emoción. Es decir, el miedo en sí no es malo. El miedo nos ha hecho evolucionar, el miedo nos ha hecho vivir, nos ha salvado la vida en muchísimas ocasiones. Entonces, lo que pasa es que tenemos mucho miedo al miedo porque no sabemos comprender y utilizar esas energías. Tenemos miedo a nuestras emociones porque no las entendemos. Porque utilizamos la mente para tratar de comprenderlas. Y como estamos todo el tiempo en un plano mental, en una idea mental, en que todo tiene que pasar por un proceso mental, con lo cual es una pérdida de tiempo increíble en tratar de comprender las emociones, porque realmente aquí no se trata de comprender lo que sentimos, se trata de sentir. ¿Sí? Experimentar la vida con nuestras emociones, utilizar las emociones como una energía, como la energía que son, como la fuerza que son, y aprender a usarlas a nuestro favor y no en nuestra contra. Porque la mente juega a nuestra contra porque intenta traer las emociones hacia lo que pensamos. Y esa interpretación es lo que suele estar en conflicto. Porque una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que estamos sintiendo. Y ahí es donde está el choque. Luego voy a extenderme un poco en esto en un capítulo que se llama Los cambios de la mente contra el corazón, ¿no? O sea, ¿dónde está ese conflicto cerebro-corazón? Mente-corazón que nos está trayendo tantos problemas, que nos está conflictuando la existencia. Y eso es un capítulo muy, muy, muy especial. ¿Cómo podemos lograr que nuestras emociones trabajen para nosotros y dejar de luchar contra ellas? Porque realmente eso es lo que nos está sucediendo. Para lograr eso, tenemos que aprender a que nuestras emociones fluyan de una manera natural
Dejar de reprimirlas, dejar de represarlas, empezar a escuchar lo que estamos sintiendo y no tratar de pensarlo, no tratar de ponerlo en un proceso mental, tratar de dejarlo que fluya, dejarlo que exista, dejarlo ser y estar en nuestra vida. Porque si no permitimos que nuestras emociones nos guíen, y lo voy a explicar porque es como el caballo de una carreta, que os voy a mostrar un dibujo de una carreta, que es un caballo con un carromato, una carreta con dos personas encima y un conductor. Y bueno, ahí os voy a explicar toda esta historia, en donde ese caballo que aparece en esa imagen son nuestras emociones. Entonces, un caballo pues es un animal, es una bestia, es nuestra parte instintiva animal, energética potente, o sea, es de lo que tira, o sea, es lo que nos arrastra, ¿no? Cuando nos emocionamos por algo, cuando tú sientes pasión por algo, y dices, estoy desbocado, o sea, mis emociones están desbocadas. O sea, son palabras que tienen que ver con lo animal. Entonces, si somos animales en ese sentido, nuestras emociones, nuestros sentimientos son desbocados,